Hola, buen día. Mucho gusto. Mi nombre es Tania Ternera y pertenezco al grupo número 1 y mis compañeros son Julianis Baoques, Ana Cermeño, Danely Sanabria y Sergio Moon. Nosotros vamos a hablarles sobre el capítulo 10 llamado La eficiencia del libro del crecimiento económico. A continuación, los dejo con mi compañera. Pasa, porfa. Pon en presentar. Ponlo en grande. Bueno, la eficiencia del capítulo 10 del libro Crecimiento Económico. La eficiencia es la eficacia con que se combinan los factores de producción y la tecnología para producir. En otras palabras, la eficiencia es un cajón desastre que se utiliza para recoger todo aquello que se explican las diferencias de productividad que no tiene que ver con la tecnología. Nuestro enfoque para estudiar la eficiencia es aparte matemático y basado en datos, pero también estudiamos la eficiencia de forma más cualitativa buscando pruebas narrativas de las diferencias de eficiencias entre los países. Pasa, porfa. Descomposición de la productividad de la tecnología y eficiencia. La propia productividad es determinada, como hemos visto, por las dos cosas: la tecnología, que representa los conocimientos sobre la forma en la que se pueden combinar los factores de producción para producir la eficiencia. Esta es la fórmula donde A es una medida de la productividad y T es la medida de la tecnología y E es la medida de la eficiencia. Los dejo con mi compañera. Bueno, las diferencias de eficiencia dice que son un importante determinante de las diferencias de producción entre los países, pero el argumento es algo circunstancial. Hemos visto que existen grandes diferencias de productividad entre los países y que estas diferencias parecen demasiado grandes para deberse únicamente a diferencias de tecnología y que por lo tanto tienen que deberse a diferencias de eficiencia. Entonces, las diferencias de eficiencia son un factor clave para explicar por qué algunos países producen mucho más que otros, pero este argumento es en parte circunstancial, ya que sabemos que hay grandes diferencias en productividad entre países y estas son amplias que no pueden explicarse solo por el acceso a mejor tecnología. Por eso se concluye que debe haber otros factores en juego y uno de los más importantes es la eficiencia. Quiere decir cómo se utilizan los recursos disponibles. Siguiente diapositiva. La planificación central en la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética es uno de los mejores ejemplos de que un bajo nivel de producción se debe a la ineficiencia. La economía soviética era relativamente buena en la acumulación de factores de producción. Su tasa de inversión en capital físico era más alta que la de los Estados Unidos y su población trabajadora tenía un nivel de estudio bastante elevado. Entonces, desde ese punto de vista tecnológico, la URSS se encontraba en una posición más complicada. En las áreas relacionadas con la defensa nacional, a menudo estaba a la par con los países occidentales ricos, mientras que en las áreas que no se consideraban prioridades nacionales, como la producción de bienes de consumo, se encontraba rezagada. Entonces, una de las causas de la ineficiencia de la economía soviética era la planificación central, que comenzó con el primer plan quinquenal de Joseph Stalin en el año 1928. En el sistema de la planificación central, los burócratas estatales decían cómo se asignaba el trabajo, el capital y las materias primas, qué bienes se producían, qué empresas ofrecían factores a otras empresas, entre otras cosas. Los dejo con mi compañera.
Bueno, yo hoy le voy a hablar sobre los textiles en 1910, que para el año de 1910 la industria textil ocupaba un lugar central en la economía mundial y era una de las más desarrolladas dentro del proceso de industrialización iniciado en el siglo XIX. Los avances tecnológicos, la expansión de comercio global y la consolidación de mercados de consumo permitieron que la producción textil alcanzara niveles sin precedentes, tanto en cantidad como en diversidad. Y en términos de tecnología, la mayoría de las fábricas textiles ya empleaban maquinaria moderna, especialmente en países industrializados como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia. El, el uso de telares mecánicos, máquinas de hilar y otros dispositivos automatizados había reemplazado en gran parte el trabajo manual, lo que permitió incrementar la productividad y reducir los costos. Estas máquinas eran alimentadas por energía a vapor o en algunos casos por electricidad, cuya aplicación comenzaba a expandirse. El algodón era la materia prima más importante, importado principalmente de regiones como el sur de Estados Unidos, Egipto e India. También se trabajaban fibras como la lana y la seda, que eran utilizadas especialmente en prendas de mayor calidad. La distribución geográfica de la industria textil reflejaba el mapa económico de la época. Inglaterra, que era la cuna de la revolución industrial, aún lideraba en producción textil, con centros como Manchester, conocido mundialmente por su actividad, y también Estados Unidos, que en los alrededores del noroeste, como Massachusetts y Rhode Island, albergaban numerosas fábricas textiles que impulsaban el crecimiento económico de la región y a su vez en países como Alemania y Francia, la industria textil jugaba un papel importante en la modernización y en el caso de Japón, el sector textil era una de las bases del proceso de industrialización temprana, lo que convirtiéndose en uno de los principales exportadores de seda. Los dejo con mi compañera. Bueno, pasa por favor. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los tipos de ineficiencia. Bueno, los recursos empleados en la producción se canalizan hacia los sectores de la economía o hacia las empresas. ¿Cómo podemos, por ejemplo, denotar una ineficiencia en estos recursos? Es cuando no son, digamos, no le sacan el mayor provecho a los recursos que se denominan a las empresas. También algunas fuerzas independientes puede ser el uso de la tecnología existente que genera un nivel de producción más alto con las cantidades existentes de factores de producción. Estos pueden ser algunos tipos de ineficiencia que se pueden presentar. Pasa por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, en las actividades improductivas podemos evidenciar en las sociedades en conjunto cuanto menos los recursos se utilizan para producir, menor es la cantidad que se produce y menor es la cantidad existente para el consumo. Por lo tanto, desde el punto de vista desde el punto de vista de las sociedades, las actividades improductivas, digamos que se despilfarran en estos recursos. Entonces, estas actividades deben ser de mayor aprovechamiento para así el consumo en las empresas y los recursos sean utilizados de la mejor manera posible. Ahora los dejo con mi compañera. Pasa, por favor.
Ok, para finalizar vamos a ver los recursos inutilizados. Bueno, ¿qué se puede decir de los recursos inutilizados? Se dice que de ellos son aquellas actividades, emprendimientos que se hacen en tiempos donde son tiempo libre o que a veces no se le da el mayor aprovechamiento por estar haciéndolo con demasiada prisa. Estos pueden adoptar varias formas. En el caso de los trabajadores, la ineficiencia comprende tanto en el desempleo como en el empleo. Bueno, en el desempleo, que un trabajador no tiene, que una persona no tiene empleo, entonces lo que quiere decir es que para producir menos o de pronto para no se produce de la misma cantidad que un empleado, no le dedica el tiempo suficiente y esto genera como trabajo inutilizado o tiempo inutilizado. Como no le dedica la mayor del tiempo, tampoco le dedica la mayor fuerza posible, lo que genera que el trabajo sea como menos cargado. Eh, También se puede decir que un trabajador en empleo, como le dedica menos tiempo, digamos, el emprendimiento o el trabajo que se está realizando demora mucho más tiempo en como crecer. Bueno, también se dice que el capital del desempleado, por ejemplo, en una fábrica donde no se utiliza o en el subempleado, una fábrica que no se está utilizando en pleno rendimiento, como anteriormente lo decía, no se le da la mayor fuerza a ese trabajo que se está realizando, por tanto, la empresa, el emprendimiento o la actividad que se está realizando no tiene la mayor fuerza, lo que quiere decir que se va como a realizar en mayor tiempo posible y no se le va como a ver el resultado prontamente. También, bueno, vemos la mala asignación en sectores de los factores. En este caso, la mala asignación en la eficiencia es menos obvia, ya que en los casos en los que no se utilizan recursos, no obstante, la mala asignación puede afectar considerablemente a la ineficiencia, por lo que se refiere que el crecimiento económico en una ineficiencia importante, es una ineficiencia importante de este tipo. Bueno, se puede decir que una mala asignación a sectores entre los factores es como darle una mala asignación a cuya persona no está asignada para realizar esa actividad. Entonces lo que produce es como menos eficiencia es en la actividad que se está realizando, ya que la persona no está apta para realizar esa actividad. Bueno, esto sería todo en la exposición de hoy. Lo dejo con mi compañera Tania, que cierra para... Bueno, esto fue todo lo de nuestra exposición del capítulo 10, que pues ya saben que estamos hablando de lo que es la eficiencia. Espero que hayan entendido y les haya gustado. Gracias.